Bueno, vamos a preguntar por esas 85 programas de construcción de embalses. ¿Qué se ha perdido o qué se ha ganado con esa decisión de prescindir o de echar hacia un lado programas que estaban en marcha, otros que ni siquiera se habían empezado, pero que en totalidad se pensaba que eran 85 o que podrían llegar a ser 85 embalses? Pilar. Vamos a ver, no solamente hablar de esos 85 que no se han construido, es hablar de toda la política que hay de desmantelamiento y que, bueno, pues precisamente hace unas horas por parte de Televisión Española se ha hecho un programa hablando, levantando orgullo, o sea, que de todas esas infraestructuras que se están eliminando, bajo el paraguas de restaurar ríos, de eliminar esos accesos a los, bueno, pues los peces y cómo, bueno, pues ir quitando esas trabas. Resulta que precisamente en nuestros ríos, que tenemos un estiaje tan acentuado como ocurre y como estamos viendo ahora en los meses de julio, de agosto, que están declarando sequía o están provocando restricciones, pues si encima estas presas y esas instalaciones que teníamos y que protegían, que conseguían que hubiera posibilidad de regar o incluso posibilidad de abastecerse los pueblos o incluso mucha fauna y mucha vegetación, pues podía sobrevivir en tiempos de estío y de calor, pues resulta que con una política totalmente sádica y totalmente irracional, en conjunto con los ecologistas y las constructoras, pues desde hace unos años están eliminando esas infraestructuras y encima se vanaglorian de ello, cosa que, bueno, pues en estas últimas horas nos remitimos pues que tenemos unas restricciones, se está viendo cortes, pero a la vez están eliminando esas posibilidades de poder retener ese agua y de poder sobre todo hacer uso de ella. Buenas noches, Pilar. Tú misma acabas de decir que se vanaglorian de ello. ¿Por qué la gente considera que acabar con las presas es bueno? Pues muchas veces es igual que, bueno, pues en estos últimos 4 años estamos viendo momentos en los que cosas que, o temáticas o incluso situaciones, bueno, pues como pagar la electricidad al precio que pagamos, que te corten o que te impidan hacer muchas o incluso moverte, pues hemos incluso dado a palmas. O sea, es que a cualquiera que pensemos cómo hemos dado palmas en un balcón cuando nos tenían encerrados en casa en una situación de inconstitucionalidad, pues cuando tú tienes una campaña como se ha tenido en la que se habla y sobre todo, fijaros, qué sadismo y sobre todo qué ilógico. Franco consiguió conseguir que España estuviéramos en el 8º puesto como potencia mundial a la hora de no solamente económica sino también de producción de sector primario, pero sobre todo en energía. Todas las centrales hidroeléctricas, todos los pantanos, todas esas presas e infraestructuras que facilitaban el regadío, pues desde hace unos años hay un interés porque hay un presupuesto. Vamos a ver, todo siempre, para aquí igual que cuando se desmantelan los trenes o se han desmantelado otras infraestructuras, es porque hay presupuesto y alguien se lo va a llevar puesto. Ese es el tema de corrupción que tenemos en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un presupuesto y tienes la posibilidad de que constructoras, ecologistas y un pequeño grupo, un grupo reducido, se lleva dinero por desmantelar, la cultura del pelotazo en España en estas últimas décadas ha sido eso. El que venga detrás, que solucione. Yo llego, me lo llevo y luego, bueno, pues ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo lo que se están eliminando son los derechos históricos. Todas estas presas, estos cauces, estos azudes, lo que están beneficiando son precisamente a comunidades de usuarios, comunidades de regantes, abastecimiento, y tienes unos derechos históricos sobre ese uso y ese cauce. Por parte de las confederaciones y por orden del Ministerio de Transición Ecológica, lo que se ha hecho ha sido eliminar esos derechos históricos para liberar esa cantidad de agua y que sea planificación la que esté otorgando esas concesiones a precisamente fondos de inversión, empresas gestoras de agua y, bueno, pues oscuros intereses para crear un mercado concesional. Si tú antes tenías una presa que era un bien común, que era de todos, y yo la elimino diciendo de que, bueno, pues que está obsoleta, que hay que optimizar, porque mi interés es eliminar, por ejemplo, como ha pasado hace unas horas en Barco de Ávila, donde tenemos esa maravillosa judía de Ávila, una denominación de origen fantástica, y un montón de pequeños agricultores que a la falda de Gredos estaban cultivando
y haciendo posible con esas regaderas fantásticas que llegara durante 8 semanas a los cultivos de judía y de garbanzo o de lenteja. Bueno, pues de repente por parte de la Confederación del Duero, doña Diana, comisaria de la Confederación del Duero, con Mariano, que es un guarda, pues y unas circulares en las que se está restringiendo el uso del agua, y de hecho pues tenemos la presa de Retuerta, cómo la han retirado, cómo la han eliminado. Lo que hacen es que todas esas zonas que antes utilizaban ese agua que era de manantial, que era de la escorrentía de la montaña de Gredos, de repente por restricciones impiden regar porque no se está cubriendo el caudal ecológico. Ese agua que tiene que ir al embalse de Santa Teresa, que ese sí que lo autorizan porque precisamente allí se está generando energía hidroeléctrica, resulta que en las últimas horas acabamos de oír que se va a enviar se va a vaciar completamente ese embalse para enviarlo a Portugal. Lo que no te cuentan es que ese agua que van a enviar a Portugal va a ser turbinada, va a generar energía y va precisamente a ir a ese negocio, va a ir precisamente a los bolsillos del Consejo de Administración de estas empresas, como es la hidroeléctrica, y luego los intereses que haya con el convenio de Albufeira cuando llegue ese agua a Portugal. Pilar, te quería preguntar, Carmen. Buenas noches, Pilar. Me gustaría saber, Hola, Carmen. Me gustaría preguntarte, el derecho del agua es algo muy desconocido y de lo cual es que la gente ni siquiera sabe que existe un derecho del agua y es enormemente complicado. Exacto. Yo lo desconozco muchísimo y me apasiona, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sería España ahora si el Plan Hidrológico Nacional de Aznar no hubiera sido puesto en marcha y no derogado por Zapatero? ¿Cómo sería ahora España? A ver, el problema que tenemos es que el plan hidrológico que se diseñó con Aznar no tiene nada que ver con el Banco del Agua, la mercantilización o incluso la cotización del agua en bolsa, como ha ocurrido en 2021. Ten en cuenta que precisamente con el gobierno de Zapatero y Cristina Narbona fueron los precursores, con Pedro Arrojo, con la Fundación Nueva Cultura del Agua, con WWF, con Ecologistas en Acción, los que han diseñado toda esta atrocidad que estamos viviendo ahora. Con Aznar solamente lo que hizo fue cristalizar lo que Felipe González había firmado a la hora de entrar en la Unión Europea, y es que teníamos que introducir en nuestro acervo jurídico la 60/2000, la Directiva Marco 60/2000, que aunque la envuelven en tema ecológico, en tema de que el que contamina paga, en recuperación de costes. La realidad es que lo que ha hecho esa Directiva Marco ha sido romper con toda la paz que ha habido y con esa gestión universal de interés general como ha existido con el agua. Aznar lo único que hizo fue, por así decirlo, introducir que llegaran los fondos europeos y pactar cómo se iba a cuantificar cuánta agua tenían las cuencas. Como tú bien dices, Carmen, el derecho de agua es muy complejo porque manejas en tiempo real cualquier expediente de los que tengo aquí encima, pues se maneja penal, civil, mercantil, competencia y contencioso, que son diferentes tipos del derecho, en tiempo real. ¿Qué ocurre? Pues que cuando uno, por ejemplo, va a un pueblo como Barco de Ávila, tienes derechos históricos porque estamos hablando de comunidades que son de hace cientos de años, derecho civil porque son derechos reales y están además pactados con contratos, mercantil porque ahora hay empresas que se han quedado al hacer una concentración parcelaria y están firmando cómo se va a gestionar ese agua y esas concesiones. También está implicado cómo se va otra vez a gestionar esa producción, pero sobre todo contencioso administrativo cuando te ponen una multa o te prohíben hacer uso del agua cuando tienes una concesión y no te están respetando, no te están dando permiso para incluso posibilidad de presentar alegaciones, y sobre todo penal, porque hay una gran prevaricación por parte de los funcionarios que, a sabiendas de que están teniendo resoluciones completamente irregulares, incluso de verdad presuntamente corruptas, porque tú estás prohibiendo a gente mayor, a gente que no tiene conocimientos, que no cojan el agua, pero qué casualidad que en la misma 48 horas después estás haciendo un trasvase, estás dejando ese agua en manos de centrales hidroeléctricas y ahí no hay reducción, no hay caudal ecológico. Estamos viviendo momentos muy duros, momentos en el que el derecho del agua es una necesidad aprenderla. Yo la verdad que agradezco a programas como el vuestro o youtubers
que están teniendo interés en lanzar y en dar a conocer qué ocurre con el derecho del agua. Es muy bonito porque el derecho Pilar, del agua tiene un problema y es que no te lo enseñan, vamos pero cuando a lo ir- aprendes es muy bonito. Sí, yo Sí, dime. solamente quiero voy a repreguntarte, pero necesito un sí, un no o poco más, porque nos tenemos que, Sí, dime. que despedir. Si se hubiera puesto en marcha todo el trasvase, en este momento estaríamos pasando una situación de sequía o las sequías serían más leves. Las sequías son recurrentes. Necesitan declarar sequía para activar los caudales que tienen pactados en el nuevo plan hidrológico. Yo, sinceramente, y es una opinión de Pilar Esquinas, la sequía no es sequía, es saqueo. Es una gran campaña de publicidad para informar e introducir lo que va a venir, que es precisamente que haya unos fondos de inversión y unas empresas que son las que van a decir: tú puedes utilizar el agua, tú tienes que pagar por el agua y yo me llevo el beneficio. Pues hablaremos Siento ser tan sincera, pero en la otro realidad de lo que momento, Pilar, de ese saqueo que tú consideras que no sequía. De momento, hasta aquí hoy. Es que si no nos vamos a ahogar en información. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y muy buenas noches. A vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Un minuto para el análisis. Comentamos, ¿queréis comentar algo, Adrián? No, yo muy rápidamente, porque como entiendo que la compañera Carmen y probablemente muchos de la mesa tampoco controlo Sí, el derecho yo el primero. al Además, agua. me han dicho que es muy complejo. Como diría mi abuela en este caso, haríamos un pan con unas tortas, porque el problema de la sequía que tiene es que no hay agua. Tú puedes construir todos los embalses que quieras para retener el agua de los ríos, pero es que los ríos siguen igual de secos. Entonces lo que hay que hacer es probablemente una mayor gestión o por lo Mejor, menos sobre una todo. mejor gestión del agua y promover el consumo responsable. Yo creo que esa es la principal cuestión que se debería abordar a día de hoy. En otras cosas, pues bueno, pues podemos aquí estar elucubrando en que si construimos 25 hospitales, pues evidentemente vamos a tener más hospitales, pero si no contratamos médicos que haya en esos hospitales, pues vamos a tener hospitales vacíos. Es lo mismo. Carmen, Mira, una última acotación. Una muy sencilla. Desde que soy pequeña a mí me han enseñado que España es un país de sequía, que tiene unos ciclos de sequía, es que además, y que se vienen cumpliendo desde que el mundo es mundo. Es decir, somos un país de sequía y durante unos años nos hemos creído ricos en agua y jamás ni lo hemos sido, ni lo somos, ni lo seremos. Con cambio climático que me quieran decir o sin cambio climático. Hay muchas cosas que podríamos ser mucho más responsables en el uso del agua. Y por supuesto los políticos pueden hacer, pues si tú retienes el agua, cuando lo necesites lo vas a usar. Si no la retienes, no.